Estimados estudiantes, tengan muy buenos días y sean bienvenidos a la tutoría virtual 4 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Este día vamos a discutir en dos partes, dos bloques de contenidos, uno referido a dos documentos que están en plataforma y es la necesidad acerca de la necesidad de un nuevo paradigma curricular para una época compleja. Y hay otro documento también que está en plataforma, es acerca de los paradigmas educativos del siglo XXI, por un lado. Y la otra parte que corresponde a la tutoría es acerca del desarrollo de los contenidos asignados al grupo número 1. Comentarles que la evaluación continua 4, como les compartí en un mensaje, está referido a las exposiciones que los compañeros van a realizar este día. Así que era necesario realizar las lecturas, ¿verdad? Van a tener hasta las 11:59 de este día para poderlas realizar y tendrán 35 minutos para poderlas realizar. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos que acabo de mencionar. Acerca de la necesidad de un nuevo paradigma curricular de una época compleja, quiero hacer una pregunta y quizás voy a iniciar para poder discutir esta primera parte y qué es lo que ustedes entienden por el currículo basado en el aprendizaje. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué entiende usted por el currículo basado en el aprendizaje? Lick, bueno, sí. No sé si me equivoco, me corrigen. Lo que yo entiendo es que el currículum basado en el aprendizaje es que se va adaptando a las necesidades, a decirlo así, o las necesidades de aprendizaje que cada uno presente. Es lo que yo comprendo. Muchas gracias, Yamilet. ¿Otra participación? Pienso, licenciada, que tiene que ser observador de sus estudiantes para detectar cuáles son sus competencias y explotarlas más, ¿verdad? Ver por cuáles él se inclina más y de esa manera se va a tener un aprendizaje más eficaz porque no lo va a obligar a hacer aunque a él no le gusta o lo que no puede hacer, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Elsa. Muy bien. Una tercera participación acerca de qué entendemos por currículo basado en el aprendizaje. Sí, el currículo que se basa en el aprendizaje, a mi propio criterio, pienso que es aquella necesidad de poder darle una coherencia a lo que son los objetivos, a los contenidos y a las acciones que el docente debe de manejar con respecto al estudiante, ¿verdad? Para que tenga un buen aprendizaje, porque ¿de qué sirve solamente guiarse, licenciada, quizás de los materiales que el docente pueda presentar, a veces materiales difíciles, que el niño quizás no puede entender, pero en cambio cuando el currículo, cuando el docente se basa en la necesidad que el estudiante tiene, él acopla todos aquellos aprendizajes más importantes que el estudiante le pueden servir. Exactamente, gracias por las participaciones de los tres y ustedes tienen desde su punto de vista y en cuanto a lo que comentaron, tienen la razón, es muy acertado. Un currículo basado en el aprendizaje centra al estudiante como digamos, el foco
o lo centra, como dice la palabra, al estudiante, y todos los esfuerzos, todos los cambios, bueno, desde la formación del docente, desde la práctica educativa, desde el diseño o modificaciones que se da o los cambios que sufre el currículo, todo eso tiene digamos, una directriz que es el aprendizaje de los estudiantes. O sea, todos los cambios, todos los esfuerzos que desde las universidades se hacen hasta las instituciones como el ente, ¿verdad?, rector de la educación, que es el Ministerio de Educación, y con ello, ¿verdad?, el trabajo de los especialistas va hacia el diseño de este currículo. Les comento, este documento, que se llama así, la necesidad de un nuevo paradigma curricular para una época compleja, es un documento que hace, por un lado, digamos, una descripción del currículo y todos esos elementos que por años, y como ya lo hemos discutido en tutorías anteriores, hemos visto cuáles han sido quizás los elementos que han determinado el tipo de educación que en Latinoamérica se ha brindado a los estudiantes, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, pero mayormente en las escuelas públicas. Dentro de estas discusiones que nosotros hemos tenido, y usted también ya ha podido identificar como las debilidades o los vacíos que tiene la educación nacional, y nosotros no estamos muy alejados de lo que pasa en Latinoamérica, este autor, que es Pinto, que es el autor de este documento, hace una descripción de cómo es la educación aún en nuestros días, entre sus fortalezas y también debilidades, y hace una crítica a la educación actual, ese servicio educativo que se le brinda a los jóvenes, a los niños, aún dentro del nivel superior, y que traspasa las fronteras, ¿verdad?, de varios países como Latinoamérica. Y él, ante esa crítica que hace en este documento, también hace una propuesta desde su punto de vista, una propuesta para poder, desde el punto de vista de él, superar estos vacíos, ¿verdad?, o estas deficiencias, y que la educación, ¿verdad?, se transforme y pueda llegar en la medida de lo posible, a responder a las necesidades educativas. Entonces, comentarles eso para poder entender de lo que se trata esta primera parte. Y recordar, según lo que hemos discutido anteriormente y de acuerdo a este autor, Pinto, la selección y organización curricular así entendida va permitiendo al educando motivado construir secuenciaciones en el manejo de los códigos esenciales del saber disciplinario enseñado hasta el punto de integrarlo competentemente en el mundo de la vida. Este es uno de los propósitos que cumple, ¿verdad?, o que debería de cumplir la currícula nacional a través de la selección y organización de todos esos elementos que van que van orientados hacia el estudiante, de tal manera que pueda motivarse al estudiante hacia su aprendizaje y poder, a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje, formarlo e integrarlo de tal manera que pueda desenvolverse con éxito en la vida, o que éste sea competente. Pero dentro de esta formación, el docente juega un papel muy importante desde el punto de vista que él es el que decide
cuál es el tratamiento pedagógico que le va a dar a los contenidos para poder lograr los objetivos de aprendizaje. Entonces, la decisión pedagógica del docente de organizar el conocimiento disciplinario enseñado en la lógica comprensiva gradual de ese conocimiento, es decir, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, a partir de la selección y adopción de estrategias pedagógicas del buen enseñar y del buen y efectivo aprendizaje. Es decir, aquí hay dos elementos muy importantes, una que corresponde al docente y la otra que corresponde al estudiante, que es el de enseñar y el de aprender respectivamente. Y en la secuencia y el ritmo de la enseñanza del contenido disciplinario, en la perspectiva de formar en el sujeto estudiante la capacidad de ir mostrando la reproducción epistemológica de la disciplina enseñada. Y esta constituye la esencia del currículo técnico instrumental que aquí comentamos. Fíjense que, bueno, esto es lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? A través de, del trabajo que el docente haga desde la planificación orientada hacia el estudiante, es que se van a abordar y se van a desarrollar los contenidos disciplinarios que son aquellos que están en el programa de educación en cada una de las disciplinas. Y el autor, desde el punto de vista de lo que él llama el currículo técnico instrumental, desarrolla todo este trabajo que está en este documento. Dentro de este currículo paradigma técnico instrumental, se puede hablar de un currículo centrado en enseñanza, es decir, un currículo que está enfocado prácticamente en el trabajo del docente. Por un lado, uno de los supuestos que aborda el autor es que el diseño del modelo curricular está prácticamente, recae prácticamente la responsabilidad en los expertos técnicos y políticos. Esta es una crítica que este autor hace y lo reconoce como uno de los problemas en cuanto a este tipo de currículo, porque deja a un lado la realidad educativa de las escuelas, de los centros educativos, porque comenta que siendo estos expertos técnicos y políticos los que diseñan el modelo curricular, pasa que ellos, muchos de ellos, quizás no cuentan con la experiencia de una práctica educativa, por tanto desconocen qué es lo que pasa dentro de los centros educativos, la realidad educativa, las necesidades de los estudiantes, las necesidades del docente también. Y esa es una crítica que hace porque siendo ellos, muchos, estos expertos o especialistas, los que toman las decisiones sobre este diseño, pasa que muchas de las decisiones o de las decisiones que se toman de lo que va a definir ese currículo se aleja de la realidad en cuanto a lo que mencionaba, las necesidades, lo que es urgente abordar, lo que es urgente cambiar. También, por otro lado, hablan acerca de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. Esto en cuanto a que el docente es el que, bueno, y en cuanto al diseño del modelo curricular, comentarles que él no toma decisiones. Bueno, y aquí pasa lo mismo. En la currícula nacional, el docente, nosotros no tomamos decisiones, nosotros ejecutamos lo que está propuesto en la currícula nacional. En cuanto a los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, también hace una crítica el autor y de igual manera el docente es el que ejecuta o el que diseña, primero diseña las actividades que van a dar cumplimiento, deberían dar cumplimiento a estos objetivos y a estos contenidos, de tal manera que el docente no puede eliminar contenidos, no puede modificarlos, solamente puede adaptarlos.
En otras palabras, el docente no está siendo parte o él no es parte de la creación de una propuesta que va, digamos, a innovar o a revolucionar y va a dar respuesta de esa manera a las necesidades educativas que existen, sino que él, a través de el abordaje, ¿verdad?, de la currícula, de los programas de estudio, da seguimiento a través de la elaboración y ejecución del planeamiento didáctico. Por tanto, el docente en este caso tiene un rol de ejecutor, no toma decisiones. También una de las críticas que hace o de las deficiencias que el autor lo mira dentro de este paradigma, y es que los docentes dominan los códigos de la didáctica de la disciplina y los saberes pedagógicos. En otras palabras, suponer que los docentes tienen un dominio acerca de los códigos de la didáctica de la disciplina y los saberes pedagógicos convierten a la práctica educativa rutinaria, tradicional, y no lo pone al docente en una posición donde pueda él reconocer que es necesario que se actualice. Entonces, suponer esto pone al docente en esta situación. Y desde las universidades, que son las encargadas de la formación de los docentes, desde ahí deben de surgir los cambios o reconocer que se necesita una innovación acerca del abordaje de todas estas, estas disciplinas que determinan también la práctica del futuro docente. Entonces, estos son los supuestos teóricos de este paradigma, que el autor también nos aborda como una crítica, ¿verdad?, acerca de que estos tres elementos o estos tres supuestos prácticamente de una o de otra manera han venido a estancar o obstaculizar el desarrollo de la educación que se brinda en Latinoamérica. Bueno, en cuanto al tercero, que es que sobre la práctica docente, hay tres indicadores de la realidad que lo hacen difícilmente viable. Es decir, suponer que los docentes dominan los códigos de la didáctica y lo que menciona acá y los saberes pedagógicos, esto debería de pasar, pero en la realidad es lo que yo ya comentaba. Esto es en cuanto a la teoría, estos tres. Pero respecto al tercero, hay tres indicadores, según el autor, que hacen difícilmente viable este dominio de la didáctica y los saberes pedagógicos, y uno de ellos es la configuración histórica y situacional de las prácticas pedagógicas. Esto en cuanto a que la práctica pedagógica es internalizada como actitudes y saber haceres rutinarios y cotidianos permanentes en los docentes de cualquier nivel y modalidad del sistema educativo. Esto en cuanto a que, si nosotros observamos dentro del Ministerio de Educación, en la práctica educativa, una de las, una de las funciones que el Ministerio de Educación a él le compete es la evaluación de las prácticas educativas, pero en la realidad a quien le corresponde primeramente hacer una evaluación acerca de las prácticas pedagógicas o educativas es al director o a la directora de la institución educativa, luego hacia los asesores, que son los que después de la dirección son los más inmediatos o con los que se tiene contacto. Pero a veces estas evaluaciones no son posibles, por un lado. Por otro lado, a veces las evaluaciones no cumplen con la función para la cual se ejecutan, que es evaluar, poder obtener información y poder sugerir al docente aquellas, cambios que es necesario que se hagan para la mejora de esta práctica educativa.
Pero hay una cosa que es importante también reconocer, que para poder evaluar las prácticas educativas, quien elabore estas prácticas o quien ejecute la evaluación de estas prácticas educativas tiene que ser un conocedor que, lejos de archivar o guardar la información, pueda brindarle al docente la ayuda oportuna para poder mejorar estas prácticas. Otra parte que uno de los indicadores que hace difícilmente el dominio de la didáctica, los saberes pedagógicos, es la instalación de una cultura iluminista en las instancias que deciden sobre las políticas y acciones educativas que afectan a la sociedad. En cuanto a esto, esta cultura fortalecida por el autoritarismo de la gestión educativa. Eso se refiere a lo que mencionábamos en el primer supuesto teórico, que son los expertos y los políticos y los especialistas los que toman las decisiones. Entonces, difícil, y es aquí donde recuerdo que hace un momento decía que el docente de aula, el docente que está con los estudiantes, el que conoce muy bien la realidad educativa, no puede tomar decisiones. Somos los que ejecutamos, pero no tomamos decisiones, no somos creadores o no somos parte de estas decisiones que afectan significativamente sobre lo que se va a hacer en la educación nacional. Lo otro responde a la inexistencia de una renovación teórica y metodológica en las instituciones formadoras de profesores. Eso le corresponde a las universidades. Permite la continuidad reproductiva de una cultura curricular tecnológica y centrada en la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de un currículo basado en el aprendizaje, que es lo que debería ser el currículo ideal y no un currículo en enseñanza, las universidades, que son las instituciones encargadas de la formación de los futuros docentes, son los que deben de cambiar o innovar y hacer ajustes dentro del pensum acerca de estas, estos, digamos, asignaturas que están dentro de ellas y que determinan, como decía hace un momento, el tipo de docente que vamos a tener en las aulas. Entonces, en las universidades recae esta gran responsabilidad también. Y si dentro de las universidades no se dan estos cambios, sería imposible hablar de un cambio en la cultura educativa cuando el mismo estudiante, en cierta manera o en una gran medida, viene a reproducir no solamente los conocimientos, sino también la forma en que se trabaja en los centros educativos. Bueno, comentarles que este modelo curricular centrado en una enseñanza homogenizante, es decir, contenidos que se desarrollen, los mismos contenidos en el mismo nivel, en el mismo grado desarrollados en todo el nivel educativo. Como decía hace un momento, los contenidos son los mismos, lo que hace el docente es que los contextualiza, los adapta a la realidad educativa. Lo más novedoso que ocurre en este modelo es que propone un currículo comprensivo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el docente es, aquí sí, hasta el alcance que tenemos los docentes dentro de un currículo centrado en enseñanza, es lo que acabo de mencionar. Tomar los contenidos y adaptar todo el trabajo que se va a hacer desde los objetivos, a partir de ahí, desde los objetivos hasta la evaluación a la realidad educativa o una enseñanza contextualizada a partir de los contenidos que están en los programas de educación. Como decía, no podemos alterar, no podemos eliminar contenidos, pero sí podemos adaptarlos y darles relevancia a aquellos que consideramos que dentro de la realidad educativa son mucho más importantes para el estudiante. Bueno, este currículo comprensivo
que articula los componentes socialmente determinados como saberes oficiales. Es lo que comentaba, los contenidos que están en los programas de estudio, con los saberes emergentes provenientes de los entornos vitales que condicionan al educando, es decir, los contenidos que el docente contextualiza. El mejoramiento de la calidad de los aprendizajes que desarrollan los escolares que están en las escuelas públicas todavía no es una realidad instalada en las prácticas formativas de la escuela. Uno de los propósitos que siempre usted va a observar, bueno, y es de los objetivos, ¿verdad?, primordiales acerca de la revisión, evaluación del currículo. Bueno, y la toma de decisiones es hacia el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes que desarrollan los estudiantes. Pero para este autor, esta no es una realidad que se pueda vivenciar dentro de las prácticas formativas en la escuela, mayormente en las escuelas públicas. Los colegios privados, ellos tienen autonomía hasta cierto punto y en ciertos aspectos para poder decidir, siempre también regidos por la currícula nacional, pero la forma en que lo van a desarrollar y pueden fortalecer ciertas competencias con recursos, quizás que en escuelas no se cuenta, y recursos también dentro de las comunidad educativa, familia. Entonces eso desde ahí hace la diferencia hacia las escuelas públicas, pero refiriéndonos a las escuelas públicas, todavía no se puede vivenciar, ¿verdad?, o ver hecho realidad este mejoramiento en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Ante esto, el autor hace una pregunta y dice, ¿qué hacer para avanzar al menos en la aplicabilidad del currículo comprensivo en la escuela pública latinoamericana? El autor dice, bueno, el docente no puede tomar decisiones, la comunidad de docentes no puede tomar decisiones, no son creadores o son parte de la creación de un nuevo currículo, pero ante el currículo comprensivo, que es sí donde nosotros tomamos decisiones, cómo va a ser la entrega pedagógica de esos contenidos, cómo hacer para que sea aplicable y podamos avanzar en Latinoamérica en cuanto a las prácticas educativas. Y el autor acá, a partir de acá, hace la propuesta de contextualización. Entonces, el autor propone contextualizar. El currículo centrado en la enseñanza no es congruente ni con los tiempos de incertidumbre y complejidad postmoderna que nos toca vivir, afirma Pinto, ni con los desafíos democratizadores que aspiramos a instalar en nuestras contradictorias sociedades nacionales. Este autor es un autor chileno, pero también vemos que la crítica que él hace, nosotros nos podemos ubicar, ¿verdad?, también en la educación salvadoreña, y nos damos cuenta que no es muy diferente a lo que sucede allá y lo que sucede aquí. Por eso él generaliza y habla de Latinoamérica, porque la realidad educativa tiene bastante similitud. Pero este autor, para poder hacer la propuesta de contextualización, hace algunas consideraciones, y uno es tomar en cuenta el contenido filosófico y político de la educación necesaria en América Latina. 2, no responde a la necesidad de mejorar las oportunidades de una educación de calidad para todos los niños y niñas y jóvenes. Esta es una de las quizás consideraciones que él hace y que se deben de tomar en cuenta para poder o que sea posible la contextualización de los contenidos, ¿verdad?, de la puesta en marcha de la currícula nacional. Y también habla acerca de la necesidad de reconocer posibilidades de reconstrucción ciudadana y epistemológica de las escuelas públicas. Entonces aquí hay 3 aspectos importantes que se deben
de tomar en cuenta para hacer posible esta contextualización. Se aspira a una construcción sociocultural del currículo en una perspectiva que organiza complementariamente las siguientes dimensiones del educando. 1. Es la construcción de la conciencia social en la acción formativa. 2. El conocimiento como producto que vincula la práctica social y productiva entre educadores y educandos. 3. La experiencia diversa de la cultural y de las necesidades de aprendizaje como construcción de mundo y de sentidos democráticos. Y 4, en fin, el diálogo como una acción fundamental de la relación enseñanza-aprendizaje en el aula. Entonces, estas son 4 perspectivas que se deben de considerar en la dimensión del ser educando. Ahora el autor también aborda un aspecto importante que es la posibilidad de una epistemología curricular centrada en el aprendizaje, es decir, dado que hay tenemos, digamos, un currículo centrado en enseñanza, él también considera la posibilidad que se diseñe un currículo centrado en el aprendizaje. Para Escudero, la innovación cultural también se puede conocer o es conocida como cultura de cambio, desde una perspectiva teórica crítica que centra el proceso educativo en el aprendizaje y en la transformación del sujeto social latinoamericano. Supone que no toda innovación puede entenderse como cambio en las relaciones sociales de poder, ni todo cambio sería necesariamente innovador. En la medida que la práctica innovadora es efectivamente una negociación de sentidos e intereses que tienen educadores y educandos en interacción formativa, el currículo se comienza a instalar como proceso de aprendizaje más transformativos del sentido del conocimiento y del protagonismo del sujeto aprendiente. Acá el autor reconoce que hablar de un currículo innovador supone también desde una práctica innovadora que a partir de actividades diseñadas, enfocadas hacia el estudiante, como ya lo hemos mencionado en algunas tutorías también, donde el estudiante sea el protagonismo y constructor de su propio conocimiento. Esto deja de lado también la enseñanza tradicional y pone en marcha un currículo donde el actor principal del aprendizaje es el estudiante. Por el contrario, dice, cuando el currículo establecido para la formación lo deciden los expertos del conocimiento disciplinario o del saber ser crítico o creativo, la consecuencia es simplemente reproducir la cultura oficial, instalándose entonces el currículo como una pedagogía bancaria que acomoda a los educadores y los educandos a las intenciones sistémicas que tienen los expertos. El autor menciona la necesidad de una cultura de cambio, pero también no solamente en esta cultura de cambio o este currículo innovador, pone en el centro al estudiante, pone en el centro también al docente, porque a partir de la experiencia de las prácticas pedagógicas o educativas, se podría escuchar al docente tomar en cuenta toda la experiencia, toda la información que el docente puede aportar para poder crear un currículo basado en el aprendizaje. Pero el autor dice, pero si los expertos son los que deciden y se deja de lado a los docentes que están en las aulas, entonces el currículo que se va a ejecutar es
un currículo basado en una pedagogía bancaria, en donde se ha acomodado a los educadores y a los educandos a intenciones sistémicas. Una de las funciones de nosotros como docentes es ser investigadores. Si en la práctica educativa esas funciones se pudieran evidenciar, cuánta información rica, cuánta información valiosa podría tener estos expertos y recoger toda esta información para poder crear un currículo más cercano a la realidad, que sea congruente a la realidad que vivimos y responda a las necesidades de la sociedad actual. Pero eso, si usted analiza, esto no pasa tampoco acá en el país. Los docentes somos ejecutores y el alcance que nosotros tenemos en la toma de decisiones, como ya se mencionó hace un momento, es hacia la adecuación de estos contenidos a la realidad educativa donde se ejecuta el planeamiento didáctico. Por tanto, el autor reconoce que el desafío de su innovación es una necesidad democrática para ese tipo de educación. Implica abordar la organización del currículo como un cambio de las relaciones sociales de poder en las situaciones formativas que se realizan en el contexto del capitalismo dominante. Por tanto, se trata de 1. Descubrir en nuestros discursos y acciones organizadoras del currículo las intenciones filosóficas, políticas, culturales e ideológicas que tenemos cuando nos posicionamos y decidimos hacer educación por la democracia, la justicia y la calidad de vida en las mayorías nacionales. También de velar con nuestras decisiones organizativas de los procesos formativos, nuestras verdaderas motivaciones por el cambio que tanto declaramos en los discursos políticos que se refieren a la educación pública de América Latina. También el autor propone y discute un poco acerca de los principales ejes articuladores del currículo basado en el aprendizaje. Acá. 1. Se trata de identificar los ejes, primeramente se trata de identificar los ejes articuladores que debieran nuclear una propuesta actual de ese currículo centrado en el aprendizaje deseado para la educación pública latinoamericana. Este autor habla acerca de algunos sentidos actuales. Número 1 es la necesidad del análisis antropológico del ser y estar en América Latina como contexto histórico situacional enmarcante de la innovación educativa crítica. Algunos ejes de contenidos que deberían nuclear el currículo de una formación centrada en el aprendizaje son: 1. La presencia del cuerpo y de su movimiento como fundamento de la producción del pensamiento teórico, crítico y de competencias complejas. 2. La relación mandonista, magisterial o sabia como comprensión de la organización social e institucional en la búsqueda colaborativa de la acción comunitaria. 3. La producción económica solidaria como sustento de la construcción política y cultural del mundo de la vida y del trabajo. Y finalmente, el cruce de la dimensión estética y ética del conocimiento y el accionar social como sustento del compromiso y la afectividad por el cambio y la renovación educativa. También otro de los sentidos actuales que menciona el autor es la comprensión de la multiculturalidad latinoamericana, expresada en varias manifestaciones del lenguaje social y en la diversidad de realidades socioculturales que van conformando nuevos sentidos de humanidad y nuevos marcos orientadores para la selección, organización y gestión de la cultura y el currículo escolar latinoamericano. Número 3, comprender la opción crítica transformativa de la educación pública latinoamericana como una pedagogía para el desarrollo humano. Bien, dentro de la necesidad de
una educación o de un currículo que pueda responder a la sociedad tan compleja en que vivimos, es que el autor hace, como ya mencionaba, una descripción de cómo está diseñado actualmente el currículo en Latinoamérica y una crítica, y a partir de esa crítica hace esta propuesta. Abro el espacio para un comentario o una pregunta para poder avanzar. Si no hay, me avisan para poder continuar. Si no hay preguntas. No, licenciada. Vale, muchas gracias. Bien. La parte que quiero que abordemos un poco es acerca de los paradigmas educativos del siglo XX, que son los aportes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos paradigmas están los que nosotros ya hemos discutido, que son el conductismo, el constructivismo, el paradigma cognitivo. Vamos a ver otros, vamos a abordar otros que están dentro de este material que así se llama paradigmas educativos del siglo XX. Les voy a, bueno, realmente lo van a hacer, pero les sugiero que dediquen tiempo para completar la lectura de estos dos documentos que están en plataforma. El que acabo de anteriormente, hace un momento, perdón, de discutir un poco acerca de los aspectos relevantes de este documento y que son los paradigmas. Está muy interesante estas dos lecturas. Bueno, comentarles y recordar también, cuando hemos hablado de paradigma, que una de las definiciones que se adopta o se retoma es la que acuñó Kuhn. Y para él el paradigma se refiere a los cambios o revoluciones que se producen en la ciencia a consecuencia de nuevos conceptos, modelos o teorías sobre las cuales existen consensos científicos, pudiendo coexistir con anteriores teorías. Fíjese que el conjunto de estos conocimientos, de estas teorías, en diferentes momentos históricos han dado lugar a diferentes paradigmas que en un momento histórico también estuvieron vigentes, otros paradigmas aún están vigentes, otros actualmente se están desarrollando, y lo que mencionaba en la tutoría de repaso, estos paradigmas, algunos que no están vigentes, fueron, digamos, prácticamente y salieron o quedaron sin vigencia a partir de las críticas que otros conocedores o pedagogos hicieron acerca de estos paradigmas. Por eso es que quedaron sin vigencia, pero también hablábamos que al hablar de enfoques y de paradigmas no podemos desestimar o podemos no reconocer, ¿verdad?, que algunos de estos paradigmas o enfoques no están presentes actualmente en la práctica educativa. Pero hablando acerca de las teorías que en algún momento estuvieron vigentes, es la teoría conductista, que nosotros lo vimos como el paradigma conductual, que es lo mismo. La teoría conductista, definida por la Fundación Chile como la teoría del aprendizaje animal y humano, que se focaliza solo en conductas objetivas observables, descartando las actividades mentales que ocurren por estos procesos. Ya hablamos en la tutoría un poco acerca de esta teoría, así que voy a correr un poquito porque esto que voy a mencionar ya en algún momento lo escucharon o lo leyeron. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Se estudia lo que se puede observar, es decir, para esos conductistas lo que no se puede observar
no vale la pena o es irrelevante estudiarlo. Entonces, solo los comportamientos o las conductas observables en los que los conductistas le tomaron interés. Watson, que ya mencionábamos en la teoría anterior, que es uno de los principales precursores de ese paradigma, sostuvo la tesis que la psicología solo podía alcanzar su carácter de ciencia si se dejaba de lado el estudio de conductas no observables, conciencia y procesos mentales. Es decir, para Watson desestimaba los procesos. En el ámbito educativo, lo que realmente importaba era el producto y no los procesos. El conductismo se asoció con otras escuelas como la de Skinner, que ya lo mencionábamos también, con el conductismo operante. Mencionaba también, bueno, hablábamos un poco acerca de los experimentos que Skinner hizo en animales, en diferentes animales, y estos experimentos, los resultados que él obtiene de estas experiencias, pues lo transfiere, ¿verdad?, a la conducta humana, específicamente en el ámbito educativo. El aprendizaje es definido como un cambio observable en el comportamiento, los procesos internos, procesos mentales superiores, son considerados irrelevantes para el estudio del aprendizaje humano, ya que estos no pueden ser medibles u observables de manera directa. Este paradigma aportó al conocimiento científico sus estudios sobre el comportamiento humano en la búsqueda de soluciones a problemas de conducta y su modelamiento mediante calificaciones, recompensas y castigos. En otras palabras, solo podía hacerse cambio en la conducta de los estudiantes y poder lograr la conducta deseable a través de estos estímulos, ¿verdad? Que eran las calificaciones, calificaciones y los estímulos que eran o recompensa o castigos. El éxito académico de los estudiantes depende de la programación adecuada de instrucciones, métodos, contenidos. Y esto pues recaía prácticamente en la labor del docente. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey afirma que este cuerpo de conocimiento sirvió de base para la consolidación de los actuales paradigmas educativos y su legado prevalece todavía entre nosotros. Dos aspectos importantes en este párrafo, y es que hay resultados, el paradigma dejó información tan valiosa de tal manera que da pie a otros paradigmas o dio pie también al estudio del más profundo de la conducta humana, por un lado, o sea, dos aspectos muy importantes o positivos, pero también hay algo que reconocer acá, y es que el Instituto Tecnológico y el de Estudios Superiores de Monterrey reconoce que estos paradigmas, este legado todavía prevalece en la práctica educativa práctica. Eso es lo que quiere decir. O sea, todavía en muchas instituciones educativas, y particularmente en la práctica educativa de algunos docentes, este paradigma todavía está vigente. Acerca de la teoría cognitiva o el paradigma cognitivo. Esta teoría está orientada al estudio de los procesos internos. Y mencionábamos también en la tutoría que esta es una teoría o paradigma contraria, ¿verdad?, a la anterior, porque toma en cuenta los procesos internos como la comprensión, percepción de información, atención, memoria, razonamiento, lenguaje, habilidades motrices, que en un conjunto conforman el sistema cognitivo del sujeto y cuyo estudio permite conocer cómo funciona para promover un mejor aprendizaje. Las ideas contenidas en este paradigma conducen a afirmar que constituyen el aporte de distintos investigadores como Piaget en el campo de la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt y Brunner, y el aprendizaje por descubrimiento, así como Vygotsky, como la socialización en los procesos cognitivos superiores
y la importancia de la zona de desarrollo próximo. Acerca de la teoría de la Gestalt, esta teoría toma como fundamento o punto de partida para la construcción de los conocimientos en el estudiante la percepción humana. Esta es una de las características de esta teoría. Bueno, y parte de ahí, ¿verdad? Acerca de que la construcción de los conocimientos y el aprendizaje en los estudiantes es a partir de la percepción que éste tenga. Las ideas de estos autores tienen en común, de estos anteriores, tienen en común el haber enfocado sus estudios en varios elementos intervinientes en el proceso cognitivo como atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento. Garrido destaca el planteamiento de una enseñanza intencional y planificada en vez de confiar el aprendizaje a la práctica y a la repetición de ejercicios. Esto en relación al paradigma anterior, conductista. El reconocimiento de los procesos mentales que realiza el ser humano en el aprendizaje, en el cual intervienen herramientas o estructuras mentales para acceder e interpretar la información, permitiéndole tener su propio concepto del mundo. Hablamos también de otro paradigma y es el histórico-social, que también lo veíamos como el paradigma contextual, conocido así también. Este lo desarrolla Vygotsky y en este paradigma, asume varios aspectos. Uno de ellos es que asume que en el proceso de aprendizaje, además del individuo, intervienen otras variables significativas como historia personal, clase social, oportunidades sociales, herramientas a su disposición, las cuales estructuran integralmente el proceso, a la vez que les sirven de apoyo, estableciéndose una relación triangular entre sujeto, objeto y elementos socioculturales. También apuntó el concepto de zona de desarrollo próximo. El contexto sociocultural lo conforman. Este paradigma concibe que el contexto sociocultural lo conforman los padres, escuelas, amigos, iglesias, etcétera, que actúan en el proceso de transmisión de conocimiento y cultura. La instrucción viene a ser un proceso recíproco de desarrollo de conocimiento por parte del alumno y del profesor. Observe que no solamente el profesor es el que va a aportar al conocimiento del estudiante, sino que él también va a aportar a la construcción de su propio conocimiento. También tenemos el constructivismo, que ya también lo hemos discutido, y recordar que desde el punto de vista epistemológico intenta explicar la naturaleza del conocimiento humano. Las teorías sobre las cuales se estructuró este paradigma son las de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, referidos anteriormente, aun cuando ello no fuese el propósito inicial de sus estudios. Piaget, por un lado, Piaget considera que el aprendizaje es un proceso interno de construcción con participación activa del sujeto a través de diferentes estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia, en los cuales el aprendizaje parte desde los reflejos innatos, se organizan en esquemas de conducta, se internalizan como pensamientos hasta conformar estructuras intelectuales complejas. Esto para Piaget. Veamos para Vygotsky, con su zona de desarrollo próximo y mediación de instrumentos socioculturales que le permiten aprender y educarse, de lo cual pueden interferirse que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción social y en su proceso interviene la herramienta psicológica de relevada importancia cultural como el lenguaje, que permite al sujeto conocer, crecer y crear su realidad. También tenemos el que dentro de este paradigma de aprendizaje, Ausubel sitúa al individuo como constructor de su propio conocimiento, relacionando los conceptos a aprender
y dándoles un significado de acuerdo a los conocimientos previos adquiridos. De ahí es que surge, ¿verdad?, el término aprendizajes significativos. El aporte del constructivismo le da una concepción social al aprendizaje, de cooperación, de trabajo grupal, así como una dimensión psicológica al promover la construcción del aprendizaje desde el individuo y una proyección filosófica al plantear la interacción con la sociedad y con el medio natural como estímulos que el individuo procesa para construir su realidad desde sus operaciones mentales. Finalmente, con este paradigma constructivista se enriquece el proceso de enseñanza, ya que establece al sujeto como actor principal del mismo. Esto en cuanto a los paradigmas, que ya lo discutimos y profundizamos en las tutorías anteriores y en las lecturas que ustedes ya realizaron. Pero hablamos acerca ahora de la educación en el marco de la revolución científico-tecnológica del siglo XX. A comentarles que a comienzo de la década del 60 se desarrolló el proyecto para interconectar las universidades norteamericanas, el cual se concreta hacia finales de esa década, con la instalación de la primera red científica y académica conocida como ARPANET, y ya para el 70 en la red se enlazaban 15 universidades y centros de investigación. Fíjese que esta parte histórica nos hace reconocer que lo que hoy conocemos como Internet surge a partir de la necesidad de enlazar a las universidades dentro de las actividades que hacían cada uno de ellos y la necesidad de poder compartir información como resultado de las investigaciones que éstas hacían. Entonces, de ahí es que se da o surge la primera red de científica y académica. Las instituciones de educación superior desempeñaron un importante papel en la gestación y desarrollo inicial de la Internet, y desde ahí se difundió como innovación tecnológica de interconexión masiva. Así que de acá es que surge la Internet, ¿verdad? En ese contexto surge el interés por los estudios de la comunicación con distintas escuelas. Con ellos se introduce en la práctica el carácter transdisciplinario para el desarrollo del conocimiento mediante la interrelación con otras áreas del conocimiento científico, así como la aplicación de conocimientos gestados en áreas como lingüística, lógica, computación, diseño, psicología, gestión, entre otras. Las tecnologías surgen, se desarrollan, alcanzan su máxima expansión, integrándose en sumatorias permanentes con las anteriores e introduciendo revoluciones científicas de nuevo tipo que repercuten en la economía, la política, la propia ciencia, la cultura, en la forma de actuar y pensar el ser humano. En la década de los 90, avanzamos ya un poco, y acá se produce una nueva revolución científico-tecnológica al interior de las TIC. La unión de las computadoras y las comunicaciones condujo a la ampliación de red de Internet, permitiendo su uso a todo aquel que desee accesar a la información en tiempo real mediante los servicios mensajería, correo electrónico, email, videoconferencia, chat, la WWW, entre otros. Pero dentro de esta innovación que surge en estos años, en el área de la tecnología surge un nuevo paradigma. Este paradigma conocido como científico-tecnológico en el propio seno de las nuevas tecnologías. Acerca de esto, comentarles que la revolución científica-tecnológica introduce la confirmación del paradigma de la transdisciplinariedad de la ciencia en el enlace información, conocimiento, sabiduría, donde la primera es necesariamente la plataforma del conocimiento, del saber, cuya concreción solo es posible con la existencia de una educación eficiente al alcance de las mayorías, aún
Cuando el desarrollo de las TIC ha permitido abrir nuevos caminos para el avance científico-tecnológico, es conveniente enfatizar que el gestor social por excelencia para que ese desarrollo continúe sigue siendo el ser humano como centro y motor del conocimiento. Ante esto, la nueva realidad tiene al frente por primera vez herramientas útiles para invertir el viejo modelo educativo, acceso a la información en tiempo real sin distancias temporales y espaciales, interacción virtual, que de esta forma permite un nuevo modelo de interacción social, las cuales pueden ser utilizadas y aplicadas para el desarrollo de objetivos, metodologías, contenidos curriculares, procesos de aprendizaje y para el desarrollo permanente del conocimiento. Para la educación superior, representa un cambio de paradigma en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en tanto que el proceso de innovación mediante la incorporación de las TIC implica el cambio de una concepción de un modelo educativo de larga tradición en el cual predominó es el docente como transmisor de información y el estudiante como receptor, por otro concepto sustentado en la interacción persona a persona, en el cual el estudiante participando activamente aprende a aprender, a usar las innovaciones tecnológicas TIC e incorporar los nuevos modelos socioculturales para construir su propio conocimiento, sustentándose para el diseño de ese modelo paradigmático en los planteamientos de Piaget y en el marco de los planteamientos incorporados por Vygotsky respecto a las variables externas que intervienen en el proceso de aprendizaje del individuo. Observe usted que dentro de la revolución tecnológica, de la innovación que surge en esta área, también inevitablemente surge un cambio en los paradigmas de enseñanza en las universidades. Usted como estudiante puede dar testimonio, fe que esto está ocurriendo, que ya no pasa que esa enseñanza tradicional, aún dentro de estos niveles superiores, pues ha venido a trascender y estamos en constante cambio. Fíjese que este es uno de los paradigmas que se están desarrollando, aún se están desarrollando. Hay mucho de qué hablar y esperar, ¿verdad?, para poder recoger información y crear teorías acerca de este paradigma, porque nosotros estamos en actualidad inmersos de esta revolución tecnológica. Vivas afirma que la universidad tiene la responsabilidad significativa de promover la alfabetización científica y tecnológica para cumplir con su rol social de permitir a las mayorías el acceso a los procesos de aprendizaje mediante el empleo de las TIC. Las TIC, como lo refiere Jonassen, citado por Cabrero y Román, son las herramientas de la mente que utilizan los estudiantes para interpretar y organizar su conocimiento. Ellos, los estudiantes, son los diseñadores. Finalmente, ya no se trata de cuánto sabe o conoce el sujeto, sino de qué capacidad dispone para aprender a aprender, su cualificación para adecuarse a los cambios, obtener conocimiento y desempeñarse competitivamente. Estas son cualidades adquiridas a través del aprendizaje continuo y permanente en un medio social cultural. Por ello, se afirma que se está en presencia de la era del conocimiento. Bien, mi parte finaliza hasta acá. ¿Hay preguntas o comentarios? Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días a todos los compañeros. Bueno, como comentario de esta última parte, pues que vivimos en la era del conocimiento. Sí. Si nosotros hemos, bueno, yo creo que
todos los que estamos aquí vemos que podemos encontrar cualquier tipo de información en la red, en internet. De nuestra parte, pues lo que tenemos que hacer es aplicar ese concepto de aprender a aprender, saber buscar la información y depurar la información. Porque hay mucha información, pero realmente no tiene ningún valor. Pero si nosotros somos cuidadosos de buscar puntualmente, de elegir las palabras correctas cuando buscamos información, vamos a encontrar, bueno, acceso a libros, a analistas, de cualquier cantidad de áreas de conocimiento, de matemática, de filosofía, de pedagogía incluso. Y pues con la parte anterior de la lectura que hicimos, que es importante la idea esa que plantea de aceptar la identidad latinoamericana, porque muchas veces no se busca eso, sino como apagar las identidades de los pueblos de Latinoamérica, y pienso que eso puede ayudar al desarrollo de la pedagogía, de la educación. Esa era un comentario. Muchas gracias, muy acertadas sus palabras. Bueno, por cuestión de tiempo no le voy a dar el espacio a alguien más porque viene la otra parte que son las exposiciones. Para los que no se habían conectado, en el momento que iniciamos la tutoría les comentaba que, bueno, y en mensaje en plataforma les compartí acerca de la temática que se va a evaluar en esta evaluación, ¿verdad? Que va a estar habilitado solo hoy, por el día de ahora. Y también comentarles que tendrán 35 minutos para poder realizar esta evaluación. Bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio a las exposiciones. Por cuestión de tiempo, para escucharlos a todos, y por favor, solo 5 minutitos, no se vaya a extender, por favor, para poderlos escuchar. Le he pedido a María Celestina que me apoye para poderles compartir las exposiciones de dos compañeros que por motivo de trabajo este día no pueden presentar su exposición. El primero que expondría, de acuerdo a esta organización, es Jacqueline. Entonces, ella tiene su participación con los principios curriculares, continuidad y correlación. Y les comento por qué le he pedido el apoyo, porque yo tengo problemas en la configuración de mi audio para poder compartir videos, así que a ella le agradezco mucho el apoyo. Así que, Mari, si me hace el favor de poder compartir la primera exposición. Bueno, el que está bien, no sé si ya se observa la pantalla. Sí. Ah. Tengan todos muy buenos días. Este día les hablaré acerca de los principios curriculares, continuidad y la correlación. Los principios curriculares son los fundamentos que guían el diseño del currículo, tales como la continuidad, la integración, la correlación, la secuencia vertical y la coherencia horizontal. Es oportuno recordar que en el capítulo primero algunos de estos principios fueron tratados desde el planeamiento didáctico, pero en este capítulo se expondrá la relación con el currículo prescrito. Pero, ¿qué es el currículo prescrito? El currículo prescrito es el que establecen las autoridades nacionales para ser abordado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se presenta a través de programas de estudio en diferentes asignaturas. Enlazado con
este tema se encuentra el diagnóstico y diseño curricular. El diagnóstico permite conocer detalladamente las características de cada una de las fuentes curriculares a partir de ellas elaborar y fundamentar el diseño curricular. Ese diseño se refiere a la forma y estructura que tendrá el currículo de un fin determinado. La redacción de los elementos de planeamiento didáctico y el diseño curricular parte de una determinada taxonomía. Estas clasificaciones son diferentes formas de ordenar y jerarquizar y sistematizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El proceso de planificación educativa y el planeamiento didáctico específico son instrumentos de trabajo y formas de organizar la enseñanza y el aprendizaje para el logro de las metas y objetivos de educación. Estos procesos deben obedecer a un accionar científico y pedagógico. Por eso, tienen que partir de determinados principios curriculares, los cuales facilitan la comprensión integral del currículo, sin olvidar, tal y como se planteó en el primer capítulo de esta unidad didáctica, que los principios son aquellas normas o ideas fundamentales que rigen la elaboración y la aplicación del currículo. Yo les señalaba de los principios curriculares específicos, que son la continuidad y la correlación. La continuidad plantea la necesidad de que exista una continuidad en el proceso educativo. Por eso, desde los primeros niveles hasta superiores, el sistema educativo debe tener continuidad en términos curriculares. Las bases que sustentan la elaboración del currículo nacional en nuestro país es la Ley Fundamental de Educación o Ley 60 y la política educativa del siglo XXI. Lo anterior implica que entre cada nivel debe darse una lógica en todo lo que el currículo debe partirse de los niveles cognitivos simples y conforme se avance se va aumentando la profundidad y complejidad de cada uno de los elementos del currículo y de la enseñanza y el aprendizaje. Así, en la redacción del diseño curricular de cada asignatura, efectuar las definiciones pertinentes para que exista continuidad con el nivel siguiente. A pesar de la necesidad del principio de continuidad, cuando se hace un análisis de los programas de estudio de nuestro país, este es prácticamente inexistente. Se presenta cortes entre los niveles, tanto metodológicos como de contenido. Un ejemplo claro es la transición del preescolar a primaria y de este a la secundaria. De hecho, esta ausencia es una de tantas razones del fracaso escolar que se presenta en los años de estudio. Por consiguiente, se puede afirmar que la continuidad se refiere a la capacidad del currículo, los planes y los programas de estudio para establecer una articulación entre los ciclos y los niveles educativos. La correlación del artículo se refiere a la relación del nivel macro general se establece en el plan de estudio de diferentes asignaturas y lo conforman. Por ejemplo, una correlación que se presenta en el currículo nacional se refiere a los signos transversales y a la forma que se sugiere deben ser aceptados. Se parte de un marco teórico para todas las asignaturas, pero es su propia metodología para desarrollarlos, así como el contenido de cada asignatura que desde los temas transversales pueden ser abordados por los demás. La correlación se fundamenta en el proceso de reunir y trabajar con diferentes tópicos contenidos que contribuyen a comprender una asignatura. Aunque el conocimiento sobre el sistema educativo lo separa en asignaturas y se trabaja sin relación entre ellas. Bueno, creo que esto es todo.
Creo que lo lograron escuchar. Sí, se escuchó. Esa era la participación de la compañera. Bueno, muchas gracias, Mari. Y gracias, Carlos, que nos confirmó que sí se escuchaba el audio. Vamos a continuar con las exposiciones. Quiero preguntar si está Leticia lista para exponer. ¿No está Leticia conectada? Bueno. Ronald Linares. Sí, licenciada. Vale. Permítame. Puede ver su presentación. Todavía no proyecta su presentación, ¿verdad, Ronald? No, todavía no. Vale. Permítame. Aquí está. Bien, adelante, Ronald, con su tiempo. Bueno, esa no es. No es. Fíjese No. que, según yo, es, bueno. Ajá, si no, yo creo que aquí está, así que voy a compartir yo, así que. Ah, por favor. Ajá, sí. ¿Lo va a compartir, Ronald? Sí, en eso estoy ahorita. Ah, vaya, Ay. vaya, pensé que no. No sé si se ve, ¿me está cargando? Sí, se mira. Sí, ya compañero. Ok. Bueno, entonces tengan todos muy buenos días. Voy a hablar un poco sobre lo que son lo que es el análisis de fuentes curriculares, o las fuentes del currículo. Bueno, las fuentes del currículo son principalmente tres. La primera de ellas son los estudiantes.
Bueno, primero tengamos claro que este análisis se hace con el fin de que, bueno, esto ayuda a la planificación que va a hacer el docente. El docente debe analizar estas fuentes, que son las que le proveen información y le van a permitir hacer una planificación pertinente y significativa para que los estudiantes logren aprender los contenidos. Entonces, la primera son los estudiantes, que pues como todos sabemos, pues los estudiantes son el centro del proceso de planificación. Es decir, todo lo que hacemos nosotros va para los estudiantes, para su aprendizaje, su desarrollo, para que ellos sean los que construyan su propio conocimiento y dotarlos así de un sentido crítico y, pues bueno, ser estudiantes que no solo reproduzcan contenido. Bueno, dice que los estudiantes proveen información y esta información, bueno, principalmente son las necesidades, los intereses, las aspiraciones y problemas de los estudiantes. Y esto es algo que el docente debe tener muy en cuenta a la hora de planificar, porque entonces el docente debe preguntarse qué es lo que el estudiante necesita, qué es lo que le interesa, qué es lo que busca, cuáles son los problemas que enfrenta. Todas estas interrogantes se las debe hacer el docente y bueno, los estudiantes son los que le proveen información para responderlas, porque se va a planificar de un solo del contenido sin tomar en cuenta lo que al estudiante le interesa, solamente va a estar reproduciendo un contenido que no va a significar nada para el estudiante. Y qué común es cuando un estudiante viene y le pregunta al docente, profe, ¿y esto para qué me va a servir? Por ejemplo, lo de la raíz cuadrada, la factorización y todas esas cosas que en muchos casos no las vuelven a ocupar nunca en su vida. Por ese motivo, pues el docente debe de conocer todas estas cosas del estudiante. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué necesita aprender? ¿Y qué es lo que el estudiante busca? Que es bastante importante conocer esto. Ya que en este sentido, usted, por ejemplo, un estudiante dice, mira, a mí esto no mucho me interesa, a mí me interesa más un poco conocer de literatura y conocer todas estas cosas, pues el docente puede apoyarle en ese sentido. Bueno, entonces esto ayuda a que la planificación sea más pertinente y significativa. ¿Cómo puedo llegar a conocer las necesidades, intereses y todo esto de los estudiantes? Eso se puede hacer de muchas maneras. Puede hacer uso de lo que son cuestionarios, entrevistas, observaciones. Puede incluso solamente hablar con ellos, realizarles preguntas y incluso, bueno, la observación es bastante importante. Solo por medio de la observación usted puede conocer bastante del estudiante y lo que éste busca. Bueno, la segunda fuente curricular, que bueno, las tres son igual de importantes, es el contexto sociocultural, es decir, el contexto donde el estudiante se está desarrollando. ¿Qué información nos puede proveer el estudiar el contexto? Bueno, quizás una y de las más importantes es la exigencia que tiene la sociedad. ¿Qué tipo de persona quiere formar? ¿Qué clase de ciudadano se espera tener en el futuro? Y el docente debe tener en cuenta esto. Asimismo, bueno, el contexto proporciona información bastante valiosa, aparte de esta, como lo es, por ejemplo, la condición económica de los estudiantes. Usted en su planificación puede poner una actividad. En esta actividad los estudiantes van a hacer uso de tal recurso. Ellos son los que lo van a comprar, pero resulta que hay 1, 2, pueden ser 5, incluso hasta 10 que no tengan acceso a este recurso porque no tienen la capacidad económica para comprarlo. Y entonces, en ese sentido, la planificación pues no ha sido muy pertinente para estos estudiantes, no está adecuada a sus condiciones económicas. Asimismo, por ejemplo, en lo que es la parte social, conocer si los estudiantes viven en zonas de riesgo o de violencia, por ejemplo, con las pandillas, pues, en muchos casos va a haber estudiantes que, incluso yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, un docente nos contó una vez que un estudiante le llegó a decir cuál era su opinión, que él estaba a un paso de ingresar a una pandilla y que qué era lo que él debía hacer, porque a él estaba, bueno, pasando momentos difíciles y él no hallaba qué hacer y pues veía eso como una salida. Entonces el docente estaba muy seguro ni de qué respuesta darle en ese momento, pues, porque son situaciones a las que los estudiantes se enfrentan y para las que uno muchas veces no está preparado y no saber dar una respuesta en ese momento puede hacerle mal al estudiante y pues bueno. Asimismo,
el conocer el contexto se vuelve realmente importante para los objetivos, porque teniendo en cuenta qué es lo que se quiere formar, usted puede realizar los objetivos, ya va a tener claro qué es lo que se busca, qué es lo que la sociedad quiere. Asimismo, también la planificación, bueno, más que todo algunos programas y todo, también incluyen ahora nuevas asignaturas, ya que esto es lo que la sociedad busca. Por ejemplo, desde séptimo grado, en todas las escuelas se le comienza a dar inglés, en algunas computación, en algunos colegios con más recursos hasta robótica, porque lo que se busca ahora es una sociedad pues donde el estudiante ya, de la mayoría yo conozco a bastantes estudiantes que están en el instituto, en la universidad, y todos ellos, a pesar que no están estudiando idiomas, todos ellos están aprendiendo inglés. Eh, por lo que en algún futuro, en unos cuantos años, va a ser bastante común encontrar personas que pues dominen un segundo lenguaje, incluso yo estoy estudiando. Asimismo también computación, que el niño ahora pues no puede manejar una computadora. Entonces la formación en computación se ha vuelto importante para la sociedad. Y el docente debe de dominar estas asignaturas también. No es posible que un docente ahora pues no sepa manejar una computadora o no tenga un dominio básico de lo que es el idioma inglés. Son nuevas exigencias de la sociedad, nuevas demandas para el docente y pues para los estudiantes también, que son los que las deben de aprender. Y por último se tienen las áreas del saber, que son las que aportan el conocimiento de la cultura sistematizada, es decir, esta se refleja más que todo en los contenidos. Lo que se quiere que el estudiante sepa en matemática, en lenguaje, en ciencias, todas las competencias, todo lo que se debe lograr y que el estudiante debe conocer. Ahora, por último, dice que, sin embargo, que no es en sí los contenidos lo que interesa, sino lo que estos contenidos aportan al estudiante, lo que estos contenidos ayudan a desarrollar en el estudiante. Eso es lo que realmente interesa de las áreas del saber. Y estos contenidos pues se planifican de acuerdo también a las otras dos fuentes, es decir, a lo que los estudiantes les interesa, necesitan y de acuerdo a las exigencias de la sociedad. Es decir, estas tres fuentes están relacionadas y son de vital importancia que el docente las estudie para la planificación didáctica. Y pues esas tres, ahí como está en el esquema, son las fuentes del currículo. Bueno, esa sería la participación. Si desea. Excelente, Ronald, muchas gracias. Vamos a ver quién, según la organización Walter podría compartir su presentación. Yo tengo problemas acá. Sí, Liga, ahorita. Vaya, muchas gracias. Se me ha quedado estática la presentación que tenía y no puedo compartir el resto. Adelante, Ronald, con su exposición. Perdón, Walter, con su exposición. Se ve, ¿verdad, Liz? Sí, se mira. Adelante, Walter. Muy bien. Buenos días, licenciada, compañeros. En esta ocasión me ha tocado hablarles un poco sobre lo que es el diagnóstico curricular. El diagnóstico curricular es el primer paso que se desarrolla antes de elaborar el currículo. Este diagnóstico vincula el contexto sociocultural y las necesidades y metas educativas y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, con la propuesta que permite realizar un análisis de aprendizaje de los estudiantes de una realidad educativa, de lo cual se obtiene una información valiosa de los factores externos e internos que forman parte del sistema educativo. Estos factores pueden ser sociales, económicos, culturales y políticos, entre otros. Ellos brindarán un panorama
claro del contexto donde se aplicará el currículo. También ayuda a perfeccionar el funcionamiento de un sistema educativo y puede ser entendido como la descripción que hace uno o varios observadores respecto del operar adecuado de un proceso o organización. Frida Alcilla Barriga Arceo plantea que el diagnóstico es el análisis de los problemas y las necesidades del contexto o sociedad en que se desarrollará el currículum. De esta manera, el diagnóstico es una recopilación continua de datos acerca de un sistema, de sus unidades y los procesos relacionados, en donde finalmente se identifican las áreas problemas y las estrategias de intervención a utilizar como plan de acción. Además, permitirá ahondar en la situación actual sobre lo que se debe partir para elaborar la nueva propuesta curricular. Ello facilitará el conocimiento de las necesidades y dificultades surgidas en la realidad. A manera de ejemplo, se puede citar la relación y vínculo entre lo que aprenden los estudiantes con lo que necesita la sociedad, o también entre lo que enseña el docente y lo que en realidad aprenden los discentes. Este conocimiento le dará mayor significancia al currículo. Los actores a quienes está dirigido son los académicos integrantes de comités curriculares responsables de la actualización de un plan de estudio. Con respecto a esto, el diagnóstico se orienta a evaluar el grado de coherencia y efectividad que tiene el funcionamiento curricular actual de una carrera, con el objetivo de identificar aquellos componentes que no corresponden a la lógica esperada. Un aspecto central del diagnóstico curricular es el análisis del contexto, tanto institucional como nacional, orientado a detectar el grado de ajuste que tiene el plan de estudio con las necesidades socioeducativas que presentan un desafío de actualización. De esta manera, el diagnóstico curricular contempla como posibilidades el análisis, la estructura organizacional, los actores involucrados, los contenidos de base, los métodos pedagógicos, entre otros. Es importante destacar que la evaluación diagnóstica debe realizarla la unidad académica como una herramienta aplicada para facilitar su gestión. Los fines que persigue esta etapa son resguardar la pertinencia del proceso formativo de las carreras actuales a través de un análisis de estado de los currículos, con las demandas más relevantes del medio social, laboral y profesional. De este modo, persigue instalar un sistema de actualización curricular permanente en base a los avances de la disciplina y los requerimientos sociales, conforme al desarrollo del país. El diagnóstico es parte de la planificación, se requiere que sea ordenada. Para ello se sugiere tener en cuenta los procedimientos siguientes. Determinar lo que se desea conocer. Selección de métodos y técnicas de recopilación de información. Elaborar o adaptar los instrumentos de recopilación de datos. Determinar el momento, las condiciones y situación que se aplicará la ficha o técnica a emplear. Aplicación de la técnica o instrumentos de recopilación de información. Y ordenar, clasificar e interpretar la información. Un ejemplo del diagnóstico curricular podríamos decir que cuando es conocer el contexto social y cultural y económico de los diferentes centros educativos. Es decir, una institución privada de alta calidad no va a tener los mismos recursos o capacidades que una escuela pública en un cantón, donde los estudiantes son de escasos recursos. Entonces, para ellos se realizan las adecuaciones curriculares y de acuerdo a las necesidades que presenten los estudiantes en las instituciones. Entonces, el diagnóstico es parte fundamental en el programa curricular. Para elaborar un buen diagnóstico, se debe tener claro lo que se desea conocer, seleccionar métodos y técnicas de recopilación de la información, conocer las condiciones y situaciones que se presentan y adaptarse a las necesidades presentadas. Esa sería mi participación. Excelente, Walter, muy bien. Continuamos con
Carlos. Les comparto la presentación. Sí, por favor, Carlos. Ok, permítame. ¿Se ve la presentación? Sí, se mira. Ok. Bueno, buenos días compañeros. En este momento pues tocaré un poco sobre el tema de el diseño curricular. Hay dos conceptos básicos en la lectura que nosotros hemos realizado sobre qué es este aspecto del currículo. Uno es de Antonio Arnaz, que plantea que el diseño curricular es la forma en que se define el currículo y se estructuran sus elementos y fuentes. En su propuesta influyen diversos aspectos como valores, creencias, la sociedad y la concepción pedagógica de sus constructores. Es decir, que el diseño curricular está asociado para este autor, para este académico, a los valores, creencias y al tipo de sociedad desde donde se construye el diseño curricular. Por rato te quedabas así, por rato no hablabas más. Ya no quieres. Otro de los conceptos de Díaz Arceo que señala que el diseño curricular es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico, y se refiere a que el diseño curricular es una respuesta que se plantea en torno a situaciones sociales, económicas y políticas en determinado momento histórico. Es decir, vemos en estos dos conceptos que el diseño curricular parte desde la situación social, los valores, la forma de sociedad, y no está desligado de nada de eso, o sea, parte de una realidad y plantea esa realidad, ese momento histórico, en todos los elementos que compondrán el currículo. Las acciones fundamentales para el diseño curricular se definen en la siguiente. Primero, asumir una posición teórica que es base para la redacción, es decir, elegir un paradigma que me permitirá hacer el análisis de la realidad para poder redactar el currículum. En segundo lugar, explicar el tipo de sociedad y de ser humano que se desea formar. Es decir, debe plantear el objetivo claramente de qué competencias, de qué valores se desea que la persona a ser educada a través de ese currículo debe de tener. En tercer lugar, definir las características y estructuras que tendrá el currículo. 4. Definir su coherencia horizontal, es decir, cómo se van a relacionar los objetivos, la metodología, y que esto sea coherente, que no sean elementos dispersos del currículo. Número 5, pues definir los contenidos como considerados necesarios, es decir, hacer una selección de aquellos contenidos que llevarán a cumplir los objetivos y que le llevarán a las personas a ser educadas a adquirir las competencias que se consideraron necesarias en el currículo. Número 6, establecer la metodología acorde a contenidos y objetivos, es decir, darle coherencia horizontal. Eso se complementa con la acción fundamental número 4. Y por último, hacer una evaluación curricular. Es decir, que el currículo planteado no solamente se quede ahí, sino que vaya desarrollándose a través de la evaluación. Si se logran los objetivos, ir haciendo modificaciones, etc. Y la elaboración de este currículo responde a las preguntas que
Ya hemos visto anteriormente para qué se enseña, a quién se enseña, qué van a enseñar, cómo y con qué recursos se va a enseñar. Las características del diseño curricular es que primero debe ser eficaz y fácilmente llevado a la práctica. No puede ser que el currículo sea demasiado complejo o demasiado amplio en sus objetivos que no podamos lograrlo. Debe ser transparente y abierto. Debe propiciar una participación amplia de todos los actores del proceso de educación, alumnos, directores, docentes, padres de familia, la comunidad en general, y debe partir de un contexto socioeconómico y cultural. Es decir, debe partir de una realidad para que éste sea significativo, para que éste tenga un contexto real para las personas que van a ser educadas y que las personas que lo van a poner en marcha también. Esa ha sido mi participación, compañeros. Tengan un buen día. Muy bien, Carlos. Gracias. Escuchamos perdón, aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjese que, bueno, creo que completaremos algunas exposiciones por cuestión de tiempo el día de la tutoría de repaso para los que no han expuesto, porque estos minutitos se los quiero dejar a Silvia. Ella tiene unas exposiciones pendientes. Le voy a dejar el espacio a ella para que pueda realizar, y por motivos de trabajo ella solo puede conectarse en estas tutorías sabatinas y no las de repaso, por eso le voy a dejar el espacio a ella. Silvia tiene su tiempo y puede compartir usted la presentación. Solamente que yo tengo ese detalle que yo no puedo compartir mis participaciones porque me conecto del celular. Si Bueno, voy a pedir permiso. ¿Qué días son las tutorías de repaso? Para dar, aunque sea solo mis presentaciones el día, no sé qué día las hacen. Los martes. Vale, entonces, ¿a qué hora es? A las 7:30. Puede tomar usted unos, digamos, unos 15 minutos en los que nos conectamos. A esa hora para poder dar la presentación, porque no puedo compartirlo yo. Sí, tenemos pendiente todavía esa evaluación de parte suya. Sí, no le quiero dar más tiempo, o sea, alargar más el tiempo. Sí, entonces el martes. Porque está bien. Por el detalle de que usted no puede compartírmela ahorita y yo no puedo. He presentado problemas este día para compartir y me estuvo dando problemas hoy temprano también. Entonces el martes, ojalá ya lo tenga bueno, Lee. Vaya, está bien. Yo le voy a confirmar. Perfecto, Lee. Bueno, vamos a ver entonces la exposición de Elsa. ¿Está lista, Elsa? Sí, ahorita le comparto la presentación. Bueno, gracias. ¿Me confirman si se mira la presentación, por favor? Sí, compañero. Sí. Adelante. Tengan muy buenos días. Este día a mí me ha tocado desarrollar el contenido elementos del planeamiento con énfasis en los objetivos. Y nos dice que los objetivos utilizados en el ámbito educativo guían la acción de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza y aprendizajes. En este sentido, algunos autores los plantean como propósitos. Son una columna vertebral del proceso, ya que los demás elementos dependen de ellos. Delimitan que deben aprender los alumnos. Por lo tanto, son el resultado anticipado del aprendizaje de los estudiantes.
todas las acciones que realizan los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su organización también van dirigidos al logro de estos objetivos. Estos también orientan el proceso, guían las transformaciones y cambios que el sistema educativo desea lograr en los estudiantes. No olvidemos que para redactar objetivos se requiere de un amplio conocimiento de la asignatura y sus contenidos, de las técnicas, estrategias de enseñanza, así como, por ejemplo, en la evaluación. Debemos tomar en cuenta que estos objetivos se crean a partir de un infinitivo. Por ejemplo, verbos como identificar, presentar, investigar, analizar, reconocer, entre muchos más que podemos utilizar. Patricia del Carmen Gil Chávez Nava plantea que los objetivos deben tener 3 características básicas. La número 1 es que sea de aprendizaje. Esto significa que el objetivo debe estar en función del aprendizaje que debe lograr el estudiante y no en la enseñanza que realiza el docente. Un ejemplo de este objetivo podría ser resolver ecuaciones de tercer grado. En este caso, las ecuaciones representan en términos generales el aprendizaje que debe lograr el estudiante. El número 2 es que exprese un resultado. El objetivo debe expresar el resultado final que se debe lograr cuando finaliza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo de este objetivo sería resolver sumas con números decimales. En este caso, resolver es el resultado esperado que deben lograr los estudiantes. Y tenemos como número 3 que se puede observar. Esto implica que la conducta expresada en el objetivo puede ser observada externamente, ya que el docente debe evaluar a los estudiantes. Por lo tanto, evalúa lo que observa. De acuerdo con la propuesta de Chávez Nava, los objetivos concretan las acciones que dan poder a realizar los estudiantes durante el final de un proceso. Los objetivos generales de los programas de estudio son transformados por los docentes en objetivos específicos para la realidad del aula. Los primeros se logran a largo plazo. Los segundos al representar aprendizajes concretos a corto plazo. En forma resumida, los objetivos son el resultado anticipado del aprendizaje esperado en los estudiantes. Esa sería mi presentación. Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Hay preguntas o comentarios, jóvenes? No, licenciado. Bueno, gracias, Ronald. Solo recordarles que completen la lectura si no la han completado de este material, porque de este material es que viene la evaluación continua. Es el PDF Proceso por seguir para el diseño de planes didácticos. Así que completarlo. Los que no pudieron realizar su presentación el día de ahora, los vamos a dejar pendientes para el día de la tutoría de repaso, que sería de este martes, de esta semana, en 8, ¿verdad? O sea, un poco más de 8 días para la tutoría de repaso. Así que, y quiero preguntar, yo siempre he programado a Gloria y Yesenia Mármol, y hasta donde yo te veo no ha realizado ni una participación, pero sí vi que participó en el video.
No sé si es que no se da cuenta o no. Bueno, en el grupo creo que sí está sobre las participaciones, pero no, siempre le he programado, tengo esa duda, ¿verdad? Pero que no le voy a preguntar a la compañera y que le avise a usted, porque no sé si se ha conectado ahorita. Fíjese que no, y siempre que la he programado, no, yo acá no la tengo que haya expuesto y siempre me queda ese contenido que a ella se le asigna, existe en el grupo. Bueno, saber realmente. Sí, está en el grupo, creo yo. Sí, tengo esa duda porque de todos los que participan siempre le asigno tema a ella y no expone ni sé nada acerca de las razones por las cuales ella no realiza su participación. Y recuerde que este tiene una ponderación extra en el promedio final. Así que por eso, ¿verdad? La pregunta también. Bueno, si no hay consultas, dudas o comentarios, nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo, porque sé que algunos van a examen, y otros pues yo continúo con otra tutoría. Entonces la tutoría de repaso no sería esta semana que viene, sino que hasta la próxima. Sí, o sea que esta sería de descanso, digamos, yo sé que tienen las tutorías de repaso de las asignaturas numéricas. Ok. Entonces sería para la próxima semana. Esta es de descanso, digamos, de las tutorías de estas asignaturas. Estamos hablando que realizaríamos la tutoría de repaso el 15 de diciembre. Si Dios nos da vida. Bueno, Lick. Bueno, entonces, si está pendiente, verá cualquier consulta o duda, pues escríbame los diferentes canales de comunicación, cualquier información también yo las comparto, estar pendiente. Muchas gracias y nuevamente, María Celestina, gracias por su apoyo. Feliz día, Lick. Feliz día, bendiciones. Muchas gracias. Feliz día, licenciada. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. Feliz día. Gracias. Feliz día para todos también.